Clase número 3, vamos por ahí. Así que quiero que en esta clase la llevemos un poco más lenta, a un paso. Voy a tratar de desacelerar mi emoción, porque te voy a dar un montón de fechas, voy a dar bastantes números, pero quiero que tomes nota, porque esto es muy importante. Esta clase es muy importante para entender parte del contexto del Nuevo Testamento, no solamente de los Evangelios. Y quiero que hablemos algo muy interesante que casi nunca se habla y es los 400 años de silencio. El lapso entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y este periodo es clave para entender el Nuevo Testamento, incluso parte del Antiguo, porque está lleno de cambios, está lleno de eventos que a menudo de verdad pasan desapercibidos, pero son cruciales para entender el contexto de los evangelios. Quiero responder preguntas como ¿cuándo comenzaron los años de silencio? ¿Qué significa realmente silencio? ¿Fue realmente un periodo sin la voz de Dios o hay más historia detrás de estos siglos de transición? Creo que son preguntas que podemos poner en la mesa el día de hoy, ¿sale? Así que la mayoría de los cristianos tienden a pensar que los años de silencio comienzan después de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento de nuestra Biblia cristiana. Pero en realidad el último libro del Antiguo Testamento hebrea es el libro de Crónicas. Esto es muy interesante, Crónicas o cronología. Entonces este periodo cubre desde mediados del siglo IV antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Y desde el cierre de la profecía en el Antiguo Testamento hasta la aparición de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Entonces esto quiere decir que en este periodo, en contexto histórico, Alejandro Magno y la expansión del helenismo habían estado ahí en ese momento. Alejandro Magno nace alrededor del 356 a.C., hereda un ejército fuerte que fue preparado por su padre, Filipo II, y quien transformó a Macedonia en una potencia en Grecia. Ahora, Alejandro no solo es un líder militar, sino también es un líder intelectual. Filipo contrató a Aristóteles como su tutor y lo prepara no solo para conquistar, sino también para gobernar a través de la cultura. Esto es impactante porque Alejandro Magno entiende el poder militar, pero también entiende que el poder militar por sí solo no puede sostener un imperio grande, un imperio vasto. Así que él comienza a difundir la cultura griega en los territorios que va conquistando. Y esto es conocido como el proceso de la helenización. Ahora, aquí hay una retrospectiva que tenemos que poner porque antes de Alejandro, el pueblo judío ya había sido conquistado por varios imperios. Los judíos habían sido conquistados por los asirios, por Egipto, por Babilonia y luego por los persas. Y en el año 539 antes de Cristo, el rey persa Ciro permitió a los judíos regresar a Jerusalén, marcando lo que se le conoce como el periodo del post-exilio. Yo sé, estoy dando mucha información, quédate conmigo un momento, aguanta esto porque es importante para nuestro contexto. Entonces, la última voz profética fue el profeta Malaquías. Él fue el último profeta de Israel. Y su mensaje resonó en una época de retorno, en una época poscautiverio. Pero luego vino este largo silencio profético. Y aunque el espíritu profético cesó, los eventos históricos no se detuvieron. Y es aquí donde entra la helenización, ¿verdad? Hubo cambios bajo el imperio de Alejandro. Entonces, por ahí por el año 332 a.C., Israel cae bajo el imperio de Alejandro Magno y con la política de helenización introduce las escuelas, el teatro, el atletismo, los gimnasios y hasta centros de salud llamados los asclepios. Y ya hablamos un poquito de esto. Esta influencia es importante porque comienza a crear tensiones entre los judíos,
sobre cuánto adoptar de esta nueva cultura sin comprometer la santidad de la Torá. Por eso quería darte toda esta información, porque cuando viene en este tiempo de silencio, solamente tienen la tradición de la Torá, la tradición oral, los judíos cuando son conquistados por Alejandro y empiezan a ser helenizados, aunque eran cosas positivas, la escuela, el sistema de salud, los gimnasios, el entretenimiento, ellos no sabían realmente qué tanto adoptar o permitir sin contaminar la pureza o el mensaje de la Torá. Y aquí surge una gran pregunta. ¿Hasta qué punto pueden los judíos adoptar costumbres griegas sin alejarse de los mandamientos de Jehová? ¿Pueden ir al teatro o pueden participar en competencias deportivas? ¿Qué significa esto para su identidad como pueblo de Dios? Qué interesante, ¿verdad? ¿No les suena eso como algo muy contemporáneo? Entonces, el Antiguo Testamento, o la Septuaginta, que era el Antiguo Testamento en griego, fue muy, muy importante esta traducción, porque a medida que el griego se convertía en la lengua franca por Ptolomeo II de Egipto, este gobernante hace que la Torá se traduzca al griego y se ponga en la biblioteca de Alejandría. Esa era la intención principal, no era pervertir el Torá o disminuir o cambiar la Torá, sino era tratar de tener la traducción más clara y fiel al original, pero ahora en griego, para ponerlo en la gran biblioteca de Alejandría. Y esto da lugar a lo que se conoce como la Septuaginta, una traducción del hebreo al griego realizada por 72 sabios judíos, según la leyenda, que sucede de esa manera. Entonces la Septuaginta se convierte en la versión de las escrituras usada por muchos judíos de la diáspora. Y luego los primeros cristianos. Entonces era lo que tenían en su momento. Cuando se escribe el Nuevo Testamento, se está desarrollando estos escritos del Nuevo Testamento. Muchas personas ya leían la Septuaginta, leían la palabra de Dios en griego, muchos judíos. Y entonces los primeros cristianos empiezan a leer también eso en griego. Por eso muchas de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento corresponden a versiones griegas. A veces decimos, pero ¿por qué si estaba escrito en hebreo lo citaron o tenemos una fuente original en griego? Es por eso. Entonces, quiero que pensemos por un instante. ¿Qué impacto crees que tiene para los judíos leer sus propias escrituras en otro idioma, bajo una cultura y una cosmovisión helenística totalmente? Es como leer nuestro himno nacional en inglés, en un país que no es nuestro. Así se sentían los hebreos en ese momento. Entonces, ¿qué impacto crees que haya tenido culturalmente para las primeras generaciones, los puristas, por así decirlo de alguna manera? Alejandro Magno y sus sucesores, los Ptolomeos, los Seleucidas, provocan una transformación cultural masiva en Israel. Entonces la helenización genera este conflicto constante en cuanto a cómo preservar la identidad judía. Qué gran interesante. Entonces esta tensión entre cultura griega y las costumbres judías se intensifican bajo el dominio de los seleucidas, lo que eventualmente dará lugar a la revuelta de los famosos macabeos. Y ahí esos son personajes importantes también por acá en los evangelios, en el Nuevo Testamento, los macabeos. Pero en la siguiente clase vamos a hablar un poquito más de eso, ¿sale? Así que te dejo con esta clase, pero vamos a la que sigue, te espero por allá.